Yo los apuntes de psicología y son 4 psicologías y empezamos con la psicología uno. Agradezco a la editorial Eurica la cuidada publicación de mi libro Apuntes de Psicología. Agradezco la presencia del editor de Ediciones Virtual de Santiago de Chile, su presencia en esta reunión, porque ellos publicaron también los apuntes de psicología. Agradezco la presencia de lectores de mis obras, de amigos y de periodistas. Antes de entrar en materia, debemos considerar que el campo de la psicología ha sido explorado por nosotros en algunas conferencias, artículos y escritos, entre los que destacamos psicología de la imagen y la aplicación práctica de esa particular visión de la psique en forma literaria en el libro Experiencias Guiadas. Para quienes se interesan en comprender en profundidad este sistema, debemos recomendar el estudio de autoliberación de Luis Amann y el libro Morfología, Símbolos, Signos y Alegorías de José Caballero. Sin duda que la corriente de pensamiento que nosotros representamos se ha expresado en diferentes campos y, por supuesto, en el ámbito que estamos considerando, ha inspirado numerosos y originales trabajos. En cuanto al material que en este momento nos ocupa, Apuntes de Psicología, debemos decir que este libro es en realidad una recopilación de 4 apuntes tomados en fechas y lugares bastante distantes entre sí. Efectivamente, el primer apunte se produjo en Corfú, Grecia, en 1975. El segundo en Las Palmas de Canarias, España, en 1976. El tercero también en Las Palmas en 1978 y el cuarto en Parque La Reja, Buenos Aires, en 2006. El libro resultó de las recopilaciones efectuadas por los asistentes a las distintas exposiciones. Por ello, el lector encontrará diferencias de estilo en el tratamiento de cada uno de los apuntes. Conceptualmente también se podrá tener alguna dificultad al consultar un apéndice en el primer apunte que fue insertado con el subtítulo de Bases fisiológicas del psiquismo. Esto es así porque tales bases fisiológicas se trataron de acuerdo a los conocimientos que existían en esa materia en 1975. Y es claro que en estos 35 años la neurofisiología y la ciencia médica en general avanzó de un modo tan importante que dejó obsoletos muchos conocimientos que se daban por bien fundados unos pocos años atrás. El descargo de esta deficiencia que el lector encontrará en el libro, en ese descargo debo señalar que las bases fisiológicas se incluyeron sujetas a revisión y de ninguna manera colisionan con la concepción del autor referida al funcionamiento del psiquismo humano, que por lo demás no parte de la materialidad para comprender el pensamiento ni el fenómeno mental en general. Debo agregar, para terminar de explicar la composición de este trabajo, que a cada apunte lo designamos en su momento con el título de Psicología en orden sucesivo, desde Psicología 1 a la 4, tal como aparece en la publicación actual. Al decir anteriormente
que nuestra concepción del psiquismo humano no parte de la materialidad, nos emplazamos en una dimensión cercana a la del análisis existencial que pone a la conciencia en el plano explicativo de la intencionalidad y la finalidad, y que descarta también toda apelación a lo inconsciente para comprender distintos fenómenos como las producciones oníricas y aún las subliminales. Debo agregar que esta psicología no es ajena a nuestra visión antropológica general, que entiende al ser humano como ser histórico, cuyo modo de acción social transforma a su propia naturaleza. En Psicología 1, se estudia el psiquismo en general como función de la vida en relación al medio. En el caso del ser humano, ese horizonte se amplía para llegar al mundo de los significados y de los hechos significativos proyectados a futuro, capaces de superar los diversos determinismos en dirección a la elección y la libertad. La tensión básica para superar el dolor y el sufrimiento presentes en la vida configura un comportamiento que se orienta por imágenes y que no se limita a los simples reflejos de huida, como puede suceder en el mundo de la vida natural. La violencia de la naturaleza, que actúa sobre el cuerpo externa e internamente, se registra en los seres vivos como dolor, pero es en el ser humano donde se gesta la imagen de posibles situaciones futuras que terminan guiando un quehacer característico. En esta misma Psicología 1 se describen las propiedades de los aparatos psíquicos, tales como los casos de los sentidos externos e internos y de la memoria, que trabajan en base a impulsos psicofísicos similares, pero que en sus distintas síntesis dan lugar a las diferencias de la sensación, la percepción y la representación. Son estos impulsos los que permiten cuantificar y cualificar la respuesta de modo homogéneo. De manera que aún las transformaciones y las traducciones de un sentido a otro, de un nivel a otro, pueden ser comprendidas si contamos con la clave interpretativa del funcionamiento de los impulsos. O sea que hasta aquí la grabación, porque es el tema que nos incluye hoy en Sí, Psicología 1. O sea, sí, los impulsos, los aparatos, la sensación, la percepción, los sentidos, la memoria de ese ser vivo y el ser humano en especial, con la traducción a imagen de todo lo que le pasa. Entonces, en este esquema número 1, pues tenemos el esquema de la conciencia, los aparatos separados entre sí, como son la memoria, sí. los sentidos externos e internos, los centros, la conciencia y los niveles de conciencia en un esquema de fácil interpretación y de comprensión. Segundo esquema. Entonces ya vemos la relación entre los estímulos que llegan a la conciencia y la respuesta que va dando ella. El esquema 1 muestra un sistema simple en donde los estímulos llegan a la conciencia y ésta actúa dando respuesta. También de fácil adhesión, de fácil entendimiento. En el esquema 2 ya considera que los estímulos pueden ser externos al cuerpo y también internos.
En el esquema 3 o 2, bueno, los estímulos son recibidos por los sentidos como sensaciones y llevados a la conciencia como percepciones, es decir, como sensaciones estructuradas. Pues ahí tenemos el estímulo externo, lo captan los sentidos externos a través de la percepción o el sentido o el estímulo interno igualmente viaja por como impulsos por la percepción y llega a la conciencia, la cual ella va a hacer otro trabajo. La conciencia actúa y lo hace con imágenes que llevan energía a los centros, produciéndose las respuestas externas o internas según sean los casos. Pues ahí íbamos en percepción, llega la conciencia estructura en una imagen y esa imagen va a dar una respuesta a través de los centros, ya sea intelectual, emocional, motriz o a la función vegetativa, dando de esta forma una respuesta interna al medio, ya sea externo o interno. En este esquema, los estímulos provenientes de los medios externos e internos llegan a la conciencia como percepciones, grabándose simultáneamente en memoria. Tenemos ahí el estímulo externo, lo captan los sentidos externos, también lo captan los sentidos internos, o el estímulo interno igualmente, se va grabando simultáneamente en memoria y simultáneamente a través de la Sí, percepción, que puede ser externa o sí, interna, va a la conciencia. ¿Cuáles son los sentidos internos? Los sentidos sí, internos son el sentido senestésico, sí, que nos permite ver variaciones de sí, temperatura, de, de alcalinidad, salinidad, todo lo que es de la piel para adentro. Y los sentidos externos son los tradicionalmente conocidos, ¿sí? La vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído. En los sentidos internos también están los varoreceptores, los termorreceptores, los quimiorreceptores, que son los que son como corpúsculos que hay por dentro de la piel y también adentro o sea, en los órganos más internos. Perfecto, gracias, Efraín. La memoria, a su vez, la memoria lleva estímulos a conciencia, recuerdos. La memoria va grabando por cadenas de similitud, por contigüidad, por contraste, ¿sí? Produciendo los recuerdos, las grabaciones, que también van a la conciencia. Todo lo que llega por memoria y todo lo que llega por sentidos va a la conciencia y ella va haciendo un trabajo de estructuración a través de las imágenes y a través de las respuestas va emitiendo su efecto de estructurar, de responder al medio externo y al medio interno. Se va complejificando más el esquema. La conciencia suministra imágenes que actúan sobre los centros, dando estos respuestas externas, motrices, o internas, vegetativas. Entonces ahí tenemos de nuevo el estímulo externo o el estímulo interno, llega a sentidos externos, internos, al mismo tiempo está grabando a través de asociaciones de contigüidad, contraste, similitudes, se producen los recuerdos, va a conciencia, por el otro lado la conciencia recibe ese registro a través de la percepción, que puede ser externa e interna, y va emitiendo a través de la imagen una respuesta por centros, que puede ser respuesta externa o puede ser respuesta interna, y de esa respuesta también va quedando un registro
en los sentidos internos a través de la sensación interna y también una grabación. Todo esto simultáneamente. El esquema es lo diferenciamos para entenderlo. Cada respuesta que da un centro es detectada por sentidos internos y conciencia. Gracias a ello, tiene noción de las operaciones que se efectúan, realimentación de la respuesta, quedando además grabadas en memoria. Esto último es la base del aprendizaje que se perfecciona a medida que se repiten operaciones. En este esquema vemos entonces toda la universalidad del psiquismo comprendido o contenido por conciencia, por sentidos, por conciencia, por centros, por sentidos, por los niveles en que trabaja esa conciencia, un nivel de sueño, de semisueño, de vigilia, ¿sí? Y todas las conexiones que hay entre los aparatos para las respuestas, los estímulos que se movilizan, la percepción, las sensaciones de las operaciones. Por razones de simplificación, no hemos distinguido las vías asociativas y las abstractivas, el mecanismo atencional y la pantalla de las operaciones de conciencia, el espacio de representación. Insinuamos las respuestas externas de los centros con una simple flecha, sin destacar respuestas codificadas completas como y trabajo realizado por Raúl Santos del sector apoyo en Madrid el 12 de septiembre de 2001. Todos los textos y gráficos pertenecen al libro de autoliberación de Luis Aman y estos esquemas que hemos hoy pasado a través de Psicología 1 están a disposición de todos los aquí presentes gracias a los trabajos y al apoyo técnico de Juan Manuel Vega. Gracias. Si hay algún intercambio, alguna pregunta, algún comentario, estamos abiertos y dispuestos con todos los presentes aquí para enriquecernos a todos y en la comprensión. Yo en realidad, disculpen, puedo preguntar, Sí, claro, Eduardo, con mucho gusto. eh, desde el momento que se han estado haciendo las presentaciones, voy entendiendo claramente, pero lo que voy a necesitar sin duda es una relectura y un fijar mejor las flechas y de los esquemas para tenerlo en teoría más claro, ¿no es cierto? O sea, no es que no Sí, lo sí, entienda, pero de repente para profundizar, no creo que tenga que ser preguntas. De última puedo llegar a consultar o con alguna otra, ¿cómo es? Libro o algo así, pero si no, pero es entendible, pero lo que digo es que me queda claro, pero si me hacen una pregunta ahora voy a quedar como colgado en algunas claro, respuestas. claro, perfecto, Eduardo, entendemos. Por eso lo hicimos en esta presentación elemental, Gracias. suave, de una primera pasada. Obviamente Sí, está el libro que nombraba el maestro, que tiene que sí, ver con Psicología 1, para no llenarnos de mucha información y de muchos datos que nos confundan. Entonces, por eso lo hicimos metodológicamente muy suave, correcto. muy sencillo. Sí, gracias, Eduardo. No, a ustedes. Más bien, muchas gracias, compañeros. El resumen, perdone que hable así con gangoso y ronquito, también son estímulos externos de los aguaceros que me Eso, afectaron. sí, muy bien sí. Exactamente, y aquí entonces todos los sentidos míos están afectadillos. Pero eso es precisamente parte de lo que quería hablar, que me lo estoy viviendo. Esta experiencia de cómo dejamos una huella en nuestros sentidos externos, nos mojamos y queda la huella, ¿verdad? Hasta los calzoncillos, en el caso de los varones, se mojan,
queda la huella del medio ambiente. Y el medio ambiente es el que nos lleva a una adaptabilidad. En el libro, ¿verdad? De Psicología uno, el maestro precisamente amplía todo ese proceso de adaptación de los organismos, tanto los mamíferos más desarrollados como los mamíferos menos desarrollados y el Homo sapiens que no es tan sapiens. Entonces, era mencionar eso y que me parece importante y que los sentidos internos también se llaman kinestésicos, ¿verdad? Se dividen entre kinestésicos y senestésicos. No se mencionó a los kinestésicos, hasta donde me acuerdo. Gracias. Sí, sí, gracias, Ítalo. Los kinestésicos tienen que ver con la posición del cuerpo, ¿sí? El registro que nos da estar sentados, estar de pie, estar de medio lado, estar acostados, ese registro y la ubicación de cada órgano, pues lo registra ese sentido kinestésico que también está de la piel para esto. No sé si Efraín quisiera ampliar algo más sobre eso. Bueno, en realidad todo esto es mucho más complejo, ¿no? Sí, sí. Como yo soy médico, estudiamos anatomía, fisiología y todo esto lo estudiamos en profundidad. Eh, pero bueno, esquemáticamente es bastante claro, ¿no? El esquema que así es mucho más entendible el aparato psíquico, ¿no? Pero todo lo que mencionábamos de los sentidos externos, que son los cinco sentidos, clásicamente, polarmente, y, y los sentidos internos, que es lo que casi no se menciona mucho, en más los quimiorreceptores que decía yo y los varoreceptores. Quimiorreceptores que son eh, todo el tema químico, ¿no? Bueno, alcalinidad, acidez, pues, por ejemplo, la acidez del estómago, ¿no? Que la sentimos a veces cuando tenemos gastritis. Lo que siente ahora mismo Ítalo en la garganta, ¿no? Es anestesia, porque puede sentir de pronto dolor o esa rasposidad, esas cosas que se sienten en la garganta cuando uno tiene una faringitis, ¿no? En el tema de la enfermedad, definitivamente que tenemos toda esa senestesia, ¿no? Toda esa cosa. Los quimiorreceptores, los termorreceptores, sensación de calor, los varoreceptores, que son los receptores de presión internos, ¿no? Todas esas cosas las registra el psiquismo, ¿no? Así que es complejo, muy complejo la bioquímica de todo eso. Eh, este, Hay muchas cosas que no conocemos cómo funcionan. Incluso algunas investigaciones hablan de que el cerebro funciona como física cuántica, ¿no? O sea, es una cosa muy compleja, ¿no? Pero bueno, el tema de las señales es lo que está también más de moda en bioquímica, ¿no? Las señales. Gracias, Fred. Eso desde el Entonces, punto de vista de la materialidad. Ahora, desde el punto de vista exacto. de las emociones y esos sentimientos, pues todo eso también se está sintiendo a través de la senestesia, de la kinestesia, de los aparatos, de lo que es una alegría, lo que es un llanto, lo que es una emoción, lo que es un resentimiento, lo que es una sospecha, todo eso lo capta también los sentidos y por eso entre más atentos estemos de cómo estamos funcionando, más comprensión tenemos del fenómeno del sufrimiento, del dolor, del contacto con lo sagrado, del contacto con lo profundo, en toda esa complejidad. Sí, gracias. Sí, yo quería anotar algo. Cuando ustedes lean Psicología uno, que es un poco largo, ¿sí? Muy interesante, es como para leerlo despacio. Y al comienzo explica que el psiquismo nace como mecanismo de la vida. Él trata de hacer una explicación de cómo los primeros seres vivos, las células, fueron como reproduciendo, creando tres funciones. ¿Recuerdas, Telo? Bueno, La función Locomoción, de, sí, locomoción, metabolismo, reproducción. exacto.
Entonces fueron especializando esa respuesta y parecía que existía una especie de algo que lo coordinaba. Y en la medida de los millones de años se fue especializando a ese aparato que te lo mostró, donde aparece algo que coordina unos sentidos del mundo, unos sentidos internos, algo que medio graba, que es como una especialización de un tacto, ¿verdad, Fren? ¿Sí? ¿Dicen? No te escuché Sí, bien. que dicen que la memoria es como una especialización de un tacto primitivo. Exactamente. Sí, Exacto. sí, Y eh, posterior, se dan cuenta que la misma locomoción, la reproducción, son formas de respuesta de esos organismos, pero se va especializando y empieza a haber respuestas intelectuales, emocionales, vegetativas, que es toda la mecánica sexual e interna del cuerpo, emocionales, es decir, toda una cantidad de respuestas, tanto internas como externas. Eso se fue creando a través de los millones de años. exacto. Y también habla de que ese aparato no solamente trabaja en un nivel, sino tiene diferentes niveles de trabajo. Entonces hay un sueño. Entonces, en ese momento los sentidos externos se minimizan y se aumentan los sentidos internos. Se sueltan las cadenas de la memoria a través de los mecanismos asociativos, que son los de niveles bajos de conciencia, pero también ese ser empieza a despertar. Entonces hay un nivel que se llama semisueño, que está volado de imágenes, y en la medida que va despertando, empieza a despertarse también los mecanismos abstractivos. Entonces hay más crítica, porque uno está ya en los sentidos externos, y se crea un nivel que se llama la vigilia. Esos eran los tres niveles. Y lo que anotaba Telo, es muy, muy importante comprender el psiquismo cuando vayamos a investigar, porque vamos a entender de que es importante saber en qué nivel de conciencia estaba el personaje. Al comprender el nivel de conciencia, sabemos de que los mecanismos abstractivos en el sueño, semisueño, son bajos. Entonces, muy difícilmente es creíble lo que en un momento determinado puede explicar. Entonces, nos da una imagen de eso. Y posterior, también se habla de la posibilidad de otro nivel de conciencia, que es la conciencia de sí. Ese organismo, esa estructura trabaja ya sin tanto en sueño, sino con una atención con los sentidos externos, más racional, todo dirigido hacia un objetivo. Y al poner ese desarrollo en la atención, la ensoñación baja y se logra un nivel que se llama conciencia de sí, que es donde comienzan los fenómenos interesantes. Entonces, cuando los pueblos ancestrales subían las grandes montañas y llegaban allá arriba a la nieve, ¿sí? La misma altura, el silencio, y les ponían a hacer un trabajo tensional, ya entendemos para qué lo hacían, para que las personas puedan reconocer un estado interno diferente. Antonio Carvalho, que es muy, muy antiguo en el siloísmo, nos comentaba que los primeros trabajos que Silo les hizo a los primeros grupos eran trabajos atencionales. ¿Para qué? Para poder caer en cuenta que hay más niveles que el mismo sueño, semisueño, vigilia, y que hay niveles diferentes de atención. Eso quería anotar. Gracias, Juan. Muy bien. Y para mí, si me permiten, el solo hecho de ver toda esa estructura que fue capaz, Silo, de ir definiendo con esa claridad, no, nos ayuda a reflexionar también al momento actual lo complejo que es exigirle a uno mismo, a las personas que nos rodean o a la sociedad que uno imagina cómo es y cómo se estructura, exigirles una respuesta universalista cuando vemos lo complejo que es, cómo actúa todo esos mecanismos de conciencia en cada segundo. Y digo, da
me aporta como la parte esa de ternura que se necesita hoy como elemento de comprensión para que surja también otra manera de sentir al otro y que la sociedad a la que estamos eh, casi impelidos a ir construyendo, que es universalista con el desarrollo de todos los derechos humanos, el sentimiento, todo eso que decía también Juan Manuel de la conciencia de sí, pues el que eso se produzca, creo que es este el momento casi ideal si mantenemos como ese elemento de la comprensión y la ternura. Eso es lo que me da el ver todo ese mecanismo tan maravilloso y en el que estamos inmersos y estudiándolo, porque en cada minuto se van produciendo transformaciones también. Correcto. Muchísimas gracias por el aporte. Gracias. Gracias, Tino. Gracias, Tino. En realidad Seguimos. lo que esto que estamos viendo digamos que convengamos que es una cuestión de funcionamientos básicos sobre los que muchas veces no reflexionamos del todo, ¿no? Es decir, cómo a través de la memoria y los que estuvimos vinculados en algún momento con la educación, los aprendizajes, esto, la especialización, las mejoras, tienen que ver con esta reproducción y especialización que se produce en la conciencia a través de la reiteración que mencionaba ahí bien Telo cuando hizo esta primera explicación. Entonces creo que el, el conocimiento de estos funcionamientos básicos, ¿no? Sobre los que digo, muchas veces están al estar automatizados, ¿no? O sea, cómo recibimos a través de nuestros sentidos externos, recibimos estos estímulos y cómo los vamos procesando internamente y cómo estos se llevan como un registro a memoria muchas veces y los evocamos, de qué manera los evocamos, cómo estamos desarrollando estos procesos de aprendizaje que son la base en definitiva de la transformación. Si queremos realmente transformarnos, debemos comprender cómo estamos funcionando, así, ¿no? Muy entrecomillado, en momentos determinados en nuestra vida de relación y esto de tomar conciencia de sí mismo, ¿no? Entonces creo que comprender estas bases, digamos, más elementales del funcionamiento y revisar cómo se están dando estos procesos de estímulos internos, externos y qué procesos desencadenan, es el principio de lograr esos cambios requeridos, estos cambios necesarios que como bien decía Tino, deben impactar en la sociedad, pero deben empezar por las personas. Entonces esto creo que es muy importante como que lo comprendamos adecuadamente, que vayamos profundizando. Ya llegará el momento, creo, en otra próxima presentación, esto de los niveles que mencionaba Juan, volver sobre ellos porque en definitiva hay funcionamientos diferenciados en cada uno de estos niveles y esto es importante también comprenderlo. Así que me parece un muy buen inicio el repasar estas cosas que no son necesarias, ¿no? Son los principios fundantes de la psicología del humanismo y me parece que vamos en un buen camino de transformaciones si comprendemos estas cuestiones más de cimientos, ¿verdad? Eso era todo, gracias.